Bien, hola. Hoy entonces en la clase vamos a seguir hablando sobre factores. Vamos a seguir hablando sobre factores. La clase pasada entonces vimos que los factores era otra manera entonces en la que podíamos manipular los datos y que ese tipo de estructura se utiliza cuando las variables que nosotros estamos utilizando son de tipo categórico, son digamos cualitativas. Por ejemplo, si estamos dividiendo una serie de valores entre bajo, medio, alto, o cuando digamos que están clasificadas como solteros y casados, o como si clasificamos una serie de datos, una serie de personas entre hombres y mujeres. Entonces, este tipo de estructura nos permite hacer una manipulación más fácil de ese tipo de datos. Lo que vamos a hacer ahora, en primer lugar, vamos a mirar cómo se organizan entonces los datos, ¿cierto? Entonces, recuerde que cuando estábamos hablando de data frames, estábamos utilizando el ejemplo de unos bonos y también en la clase pasada y mencionábamos entonces que los bonos tienen una clasificación de acuerdo a los riesgos. Entonces que el bono con menos riesgo tenía una calificación triple A, el que le seguía doble A y así sucesivamente. Entonces quiere decir que el bono o digamos las deudas con la calificación más baja tienen una calificación D. Entonces miremos este gráfico acá. En este gráfico aparecen entonces una serie de bonos que hay en un portafolio. Y si vemos entonces acá, vemos que hay dos portafolios con calificación A, dos con doble A, hay uno, aquí está el uno, aquí hay uno con triple A y hay otro con triple B. Pero entonces, ¿qué vemos? Vemos que este gráfico está desorganizado, porque si lo quisiéramos mirar, de modo que nos quedara del de menor riesgo al de mayor riesgo, entonces el triple A debería estar aquí de primero, el doble A de segundo, el A de tercero y este seguiría entonces ahí. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que no está en orden porque cuando nosotros organizamos o digamos cuando convertimos a factor un vector, R automáticamente lo coloca en orden alfabético. Entonces, por orden alfabético iría primero el A, segundo el doble A y el tercero el doble A. Pero nosotros entonces lo queremos organizar. Entonces eso es lo que vamos a ver, cómo organizar un factor. Porque nosotros tenemos entonces que si las variables que vamos a trabajar como factores son categóricas, entonces nosotros le podríamos dar un orden, ¿cierto? Le podríamos dar un orden. Nosotros podemos querer que salgan primero las mujeres y después los hombres. O podemos pensar que si estamos organizando una serie de barrios, por ejemplo, de nombres de barrios que nos salgan de acuerdo a cierto ítem que nosotros estamos pensando. Por ejemplo, el número de hombres o el número de mujeres. O sea, tenemos que organizarlos y como son categóricas, entonces dentro de esas categorías nosotros podríamos entonces decir cuál es mejor que otra, cuál queremos que aparezca mejor que otra, que aparezca primero que otra. Entonces, la manera de hacer eso, digamos que hay dos maneras de organizar los factores. Cuando apenas lo vamos a crear y otro cuando el factor ya está creado. Entonces, cuando estemos creando el factor, cuando estemos apenas creando el factor, vamos entonces a escribir dentro de la función factor, vamos a escribir entonces que la organice, le vamos a pedir entonces a R digamos, agregándole esta parte que dice como organizado igual true, order igual true, y entonces también le podemos agregar los niveles. Entonces, por ejemplo, miremos aquí la estructura. Dice credit ratings. Entonces aquí es donde vamos a almacenar el vector. Un vector que todavía no es un factor. Entonces, en esta variable vamos a meter la clasificación de tres bonos.
Entonces hay uno que es triple A, hay otro que es doble A, hay uno que es A, hay otro que es triple B, uno doble A, otro triple B, quiere decir que hay dos triple B, hay dos doble A y hay dos que son A. Listo, mire que aquí están entonces, ¿cuántos bonos? Aquí habrían 7 bonos. Entonces tienen 7 clasificaciones. Y esto, repito, todavía no es un factor. Eso todavía no es un factor. ¿Cuándo se convierte en un factor? Entonces vamos a crear aquí el factor y lo vamos a, aquí le vamos a decir que está organizado. Pero recuerde que esta parte de acá es únicamente para el nombre. Aquí podríamos colocar XYZ, MNP, o sea, cualquier cosa. Esto de acá no afecta, digamos que el contenido de la variable, es simplemente un nombre. Y entonces como aquí estamos creando un factor organizado, entonces por eso le colocamos esta palabra, simplemente para distinguirlo. Entonces, ¿cuándo volvemos esto factor? Cuando a este vector credit rating lo colocamos dentro de la función factor. Entonces, mire, decimos factor credit rating. Listo. Entonces, si lo dejamos así solamente, nos queda como estaba. Listo. O sea, quiere decir que R lo organiza automáticamente, como en orden alfabético. Pero ya vimos que el orden alfabético no es el que nosotros queremos. Entonces le decimos acá order igual true, o sea, que nos lo organice. Y si le decimos que lo organice, hay que decirle entonces cómo queremos que lo organice. Y entonces ahí es cuando le decimos los niveles. Listo, los niveles. Entonces la manera de introducirle los niveles es creando otro vector con los valores que nosotros queremos que entonces nos organice en el orden de jerarquía. Entonces cuando nosotros le decimos levels igual, entonces esta C es de combinar y aquí le estamos diciendo que primero nos coloque una categoría que sea AAA, otra categoría que sea AA, la siguiente es la categoría A solamente y por último la categoría triple B. Entonces miremos que de esta manera nosotros le estamos diciendo cuáles son, digamos, los niveles que nosotros queremos que organice, pero además de eso le estamos dando un orden de jerarquía. Entonces vemos que después, cuando se imprime el factor, credit factor order, entonces él ya nos dice los elementos, ¿cierto? Y los elementos son los mismos que nosotros creamos. Pero además de eso, nos dicen cuáles son los niveles. Y dentro de los niveles, entonces ya los tenemos así, ya los tenemos entonces, de modo que aparecen triple A y dice entonces que el doble A tiene, como este va de menor a mayor riesgo, entonces doble A tiene mayor riesgo, A tiene mayor riesgo y triple B sería el que tiene mayor riesgo. De estas 4 categorías que hay, entonces triple B sería el que tiene mayor riesgo y es el que tiene entonces, y es el que digamos que en este orden de jerarquía sería el mayor. Entonces esto, digamos que de esta manera cuando el factor no existe, es decir, cuando apenas lo vamos a crear. Mire que aquí creamos un vector y después creamos el factor y lo creamos organizado. Pero a veces, digamos que el factor ya existe, ¿cierto? Ya existe. Entonces, ¿cómo lo podemos organizar? Lo podemos organizar con la función order. Entonces, mire que acá bueno, acá ya está la función digamos el factor credit factor, ¿cierto? Entonces digamos que lo creamos acá, creamos credit ratings, que es un vector, y después creamos credit factor, donde credit factor entonces sería este, pero sin haber hecho esto que dijimos acá, ¿cierto? O sea, sin organizarlo. Entonces, credit factor es el factor, pero sin organizar. Y entonces corremos la función order y le decimos cuál es el factor que queremos entonces organizar y le decimos entonces cuáles son los niveles, y volvemos entonces a obtener lo mismo. Obtenemos esta parte de arriba que sería el factor, ¿cierto? O sea, los elementos que componen el factor, y abajo aparecen entonces los niveles y aparece otra vez de menor a mayor. Mire que antes, antes cuando habíamos trabajado con factores, este signo de acá no nos está diciendo, no nos aparecía.
Esto aquí entonces lo que nos dice es el orden de jerarquía, ¿cierto? Entonces este sería que AAA es menor que AA es menor que A y A es menor que triple B. Listo. Y ahora si lo graficamos, bien, entonces mire que aquí cuando lo graficamos, ya sí nos aparece en el orden que lo queríamos, triple A, doble A y triple B. Mire, listo, comparen este con el que teníamos ahora. Listo, mire que aquí está en orden alfabético y ya aquí está en el orden de jerarquía. Entonces el mayor queda aquí a la derecha. Bueno, pero nosotros le podemos dar el orden que queramos, lo podemos organizar del menos seguro hasta el más seguro. Entonces ya triple A nos queda acá. Lo importante es aprender entonces a manipularlo y que no entonces siempre nos quede con los valores que R nos crea por defecto. Bueno, entonces ahora vamos a practicar y como yo confío que ustedes hicieron lo que dijimos al comienzo y era abrir R y abrir entonces el archivo que se llama, el script que se llama sesión 9 estudiantes, entonces vamos a mirar cómo vamos a practicar esto que acabamos de mirar, listo. Entonces, ahí dentro del script ya está este vector, listo. Es un vector que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usted tiene 8 entradas. Y entonces lo que queremos hacer con él es organizarlo, Pero miren ustedes que antes de organizarlo, para poder organizarlo, nosotros tenemos que saber entonces cuántas categorías hay, ¿cierto? Porque digamos que en el que acabamos de hacer, mire que solo hay 4 categorías. En este que es diferente, mire que ya aparecen otros vectores, por ejemplo, otros valores, por ejemplo, W, ¿cierto? O ¿cuál más? O triple C, ¿cierto? Ya estos son nuevos. Entonces nosotros aquí si nosotros lo miramos aquí abajo, pues podríamos mirar cuántos valores, cuántas categorías hay. Está triple A, está doble A, estaría triple C, W, ¿cierto? Y B, por ejemplo. Entonces serían esos 7 elementos, esos elementos habrían que clasificarlos entonces dentro de esas categorías. Pero si fueran digamos que un vector y ese vector tuviera 1000 entradas, 5000 entradas, 1.000.000 de entradas, entonces distinguir cuántas categorías tenemos que crear ya pues sería difícil. Entonces podemos aplicar la función unique. ¿Listo? Entonces la función unique coge un vector y nos dice en ese vector cuántos valores únicos hay. ¿Listo? Entonces con la función unique nos va a decir entonces cuáles son las categorías que nosotros queremos crear. Entonces, por ejemplo, si tenemos un vector y en ese vector está el género de un grupo de personas, entonces aparecerá hombre, mujer, mujer, hombre, 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 mujer, mujer, hombre, mujer. Entonces, y le aplicamos a ese unique, entonces la respuesta sería hombre, mujer, ¿cierto? Como quien dice, todos los que están ahí o aparecen como hombres o aparecen como mujeres, ¿cierto? Ese unique también le sirve a uno mucho porque es posible que cuando la base de datos se está creando y es muy manual, entonces algunos escribirán con espacio, dejarán espacio, colocarán puntos o habrán errores ortográficos. Entonces ahí aunque sean por ejemplo 2 categorías, alguien puede escribir hombre con mayúscula y por allá aparecerá hombre con minúscula. Entonces eso también nos ayuda a encontrar cómo fue que se creó la base de datos y hacer entonces ciertas correcciones. Bien, entonces con este unique vamos a mirar entonces cuántos valores hay en ese vector que es credit rating. Luego entonces vamos a crear el factor, y entonces vamos a crear entonces un factor ordenado, ¿cierto? Vamos a ordenar este primero, este que creamos que es credit rating, lo vamos a ordenar y lo vamos a guardar entonces con el nombre credit factor order, ¿cierto? Y debemos entonces crear la lista de los niveles, así como vimos en la diapositiva anterior, en el ejemplo anterior, creamos entonces
la lista entonces de los valores que encontramos aquí en unique. Y luego entonces vamos a hacer los dos gráficos. Vamos a graficar credit factor el organizado y entonces vamos a mirar cómo nos queda. Podemos graficar este credit ratings y podemos graficar credit factor para ver entonces cómo queda. Listo. Bueno, entonces voy a esperar a que ustedes lo hagan y me van contando entonces cuando lo termine. Voy a mostrar entonces por acá la solución. Entonces, cuando nosotros utilizamos entonces la función unique, entonces nos calcula, nos muestra cuáles son los valores únicos que hay. Entonces, dentro de ese vector hay 1, 2, 3, 4, 5 categorías, ¿cierto? Estas son las categorías que aparecen. Entonces, a la hora de crear un factor organizado, entonces recordemos que lo que hay que hacer es aquí utilizar la función factor. El primer argumento que vamos a ingresar es el vector, listo. Ojo que primero creamos el vector y después lo volvemos factor. Entonces aquí ya lo estamos volviendo factor y aquí lo organizamos, le decimos que lo vamos a organizar y le ingresamos entonces los niveles, sabemos que le tenemos que ingresar 5 niveles y esos niveles les vamos a dar entonces el orden de jerarquía que nosotros le queremos ingresar. Aquí siempre entonces va a ir de menor a mayor y este es el orden que nosotros le estamos dando. Recuerden que estas son variables categóricas, entonces no, digamos que el orden lo conocemos es nosotros somos los que decimos quiénes queremos que salgan primero, cuáles son los de menor jerarquía y cuáles son los demás. Entonces aquí ya le estamos ingresando la jerarquía que nosotros queremos que tenga nuestro factor. Luego entonces lo imprimimos y mire que cuando lo imprimimos, digamos que él nos muestra los mismos valores que nosotros lo creamos, él muestra el mismo orden. Es aquí en los niveles, donde nos aparece la jerarquía. O sea, no vamos a ver la diferencia aquí en la primera línea, la vemos, es en la segunda. Y aquí entonces cuando lo graficamos, entonces aquí sí notamos aquí la jerarquía. Mire que ya no lo grafica en el orden en el que están, ¿cierto? Sino que grafica en el orden de los niveles. Entonces aquí vemos que ahí están los 8 factores, porque los 8 bonos. Hay 2 AAA, 2 AA, 2 W, 1 B, 1 triple C. Y este entonces está en el orden de menor a mayor que nosotros creamos. Le hubiéramos podido dar cualquier otro orden, entonces le pudimos haber dado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Al igual entonces que hicimos con los vectores, con las matrices y con los data frame, entonces también hay que aprender entonces a manipular esos factores, es decir, a adicionarle información o a quitarle información. Entonces, de la misma manera que hicimos con los otros tipos de objetos, el corchete nos va a servir, ¿cierto? El corchete nos sirve para quitar entonces información. Sin embargo, hay un detalle. Por ejemplo, entonces, si nosotros escribimos acá credit factor y le colocamos -1, entonces lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo que nos muestre credit factor sin el primer valor, Entonces aquí credit factor, el primer valor era, este es del ejemplo, ¿cierto? Aquí. O sea, si nosotros cogemos y le decimos que nos muestre credit factor sin el primer valor, entonces aparece así, aparece entonces de esta manera. Sin embargo, ¿qué pasó? O sea, aquí el primero era el triple A, ¿cierto? El primero era el triple A. Mire que es triple A, doble A y A. Entonces, si quitamos ese primer valor, entonces
ya no aparece acá, ya solo nos queda el doble A, el A y los otros. Pero ¿qué nota? ¿Qué notamos? Cuando aparece aquí en la segunda línea sí nos queda el nivel, es decir, cuando utilizamos el corchete y le quitamos un valor, aquí le quitamos el primero, por el que pudimos haber quitado el segundo, el tercero, etcétera. ¿Qué sucede? Nos quedan los mismos niveles, nos quedan los mismos niveles. Y cuando entonces lo graficamos, mire lo que aparece, ¿cierto? O sea, si fuéramos a graficar entonces ya credit factor sin el primer valor, entonces quiere decir que el nivel todavía fue creado, todavía sigue ahí. Entonces si lo graficamos, mire que nos queda un espacio en blanco y pues no es como muy deseable eso en el gráfico. ¿Por qué hace esto R? Porque es que mire que nosotros aquí nada más tenemos pues como sería un factor con siete valores y solo hay un triple A. Pero si nosotros tuviéramos 1000 valores, pues entonces puede que existan 100 triple A y nosotros solo queremos borrar uno de ellos. Entonces, pero sí sería bueno entonces saber cómo hacer para quitar entonces el nivel. O sea, si ya tenemos creado el nivel, cómo borrarlo, cómo quitarlo de ahí. Entonces, para hacer eso, además entonces de decirle que queremos quitar el primer valor, vamos a agregarle entonces drop igual true, es decir, que nos quite ese y que nos quite el nivel entonces al que pertenece. Entonces miremos que si ya corremos credit factor entre corchetes -1, drop igual true, entonces vuelve y nos muestra esto de arriba, que fue lo que nos había mostrado antes, ¿cierto? Aquí no hay diferencia. La diferencia está en este, que entonces ya en los niveles, mire, aquí ya en los niveles, el primero, o sea, el menor, ya es doble A. ¿Sí? Ya entonces el triple A desapareció, ya el triple A desapareció. Y si se grafica, mire, estamos graficando credit factor -1, drop igual true, entonces ya no nos aparece ese espacio en blanco. No te la compare este, hay 3 valores con este, que hay 4, entonces ya este desapareció y eso era lo que queríamos. Listo, entonces de esa manera puede aparecer un detalle. Acuérdese que, por ejemplo, acá credit factor sigue igual. O sea, ¿cómo así que credit factor sigue igual? O sea, credit factor sigue teniendo todos los componentes, o sea, todos los componentes que vimos ahora. Credit Factor sigue teniendo todos estos componentes, ¿cierto? Sigue teniendo todos estos componentes. Si quisiéramos crear otra variable, entonces tendríamos que crear otra variable y ponerle otro nombre. Me hago entender. Si nosotros le decimos credit factor entre corchetes -1, lo que le estamos diciendo es que nos muestre credit factor sin el primero. Pero si volvemos a correr credit factor, nos lo muestra completo. O sea, ahí no se lo quitamos. Tendríamos que crear otra variable y a esa variable decirle que es credit factor sin el primer valor. Listo. Ese detalle es importante porque entonces ese es el que nos va a ayudar, a hacer este ejercicio entonces, a ver, vamos a considerar el siguiente factor. Este también se va a llamar credit factor, pero tiene otras entradas entonces, tiene otros valores. Entonces, mire, en el ejercicio pasado, primero se creaba el vector y lo guardábamos con un nombre. Y después creamos otra variable que ya fuera factor. Y lo primero que hacíamos era meter el vector que habíamos creado primero. Pero aquí lo estamos haciendo, digamos, más cortico. Y es que vamos a crear de una vez el factor. Entonces aquí ya no lo vamos a hacer en 2 pasos, sino que aquí de una estamos creando el vector. ¿Listo? Antes lo creamos y lo guardábamos con un nombre. Y aquí metíamos el nombre. Acá lo estamos haciendo de una vez. Y lo estamos organizando. Listo, lo estamos organizando y le estamos diciendo entonces cuáles son los niveles que nosotros queremos que tenga ese factor. Listo, entonces simplemente es ahí para crear el valor. Usted lo tiene ahí en el código. Entonces lo que vamos a hacer es que miremos aquí que hay dos valores A,
¿cierto? Está el tercero y el último y el séptimo. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es vamos a borrar los bonos que son de categoría A, los vamos a remover y están en la posición 3 y 7. Listo. Y no, todavía no los vamos a desechar. Listo. Entonces vamos a crear una variable que se llame keepLabel, y ese keepLabel va a ser credit factor sin los bonos A, o sea, sin los que están en la posición 3 y en la posición 7, pero conservando todos estos niveles. Listo. Entonces vamos a crear un factor que se llama keepLabel, y ese keepLabel es credit factor sin el valor que está en la posición 3 y sin el valor que está en la posición 7, conservando todos los niveles. Y vamos a crear entonces otra variable que se va a llamar dropLabel, y dropLabel va a ser credit factor sin el valor que está en la tercera posición y en la séptima posición, pero ese sí va a tener únicamente entonces 1, 2, 3 valores, 3 niveles. ¿Listo? O sea, en el primero vamos a dejar los niveles, vamos a quitar los A y dejar los niveles, y en el segundo vamos a quitar las A y vamos a quitar el nivel A. Listo. Y luego entonces los vamos a graficar. Entonces vamos a hacer dos gráficas. Vamos a hacer el de keepLabel, y como en este removimos las A y dejamos el nivel, entonces nos va a salir el gráfico de barras con un nivel vacío. Y en este, cuando lo grafiquemos, entonces nos va a salir el gráfico anterior, pero ya sin ningún nivel vacío. Listo. Entonces les voy a dar unos 5 minutos para que lo hagan. Bueno, entonces estamos viendo aquí la solución al ejercicio. Entonces aquí vemos cómo retirarlo. Listo. Ojo que digamos que a uno se le puede ocurrir menos 3, menos 7, pero digamos que así no le va a funcionar. Solo le funciona si va a retirar uno solo. Entonces este primer keepLabel sería entonces este primer keepLabel, ¿cierto? Mire que aquí retiramos los que eran A solo, pero aquí sigue apareciendo el A. Y luego entonces aquí cuando lo retiramos y le decimos drop igual true, la primera línea es la misma, pero aquí ya cuando nos leemos los niveles, ya desapareció la que es A solamente. ¿Listo? Entonces si lo graficamos, entonces en el primero en el que mantenemos el nivel, mire que aquí queda, digamos, por decir algo, el hueco, ¿cierto? Así como lo mostró Alba, como lo mostró Andrés, como lo mostró Laura también. Y aquí entonces en la segunda parte ya no tiene entonces ese hueco. Estos valores son los mismos, pero ya sin ese espacio. Entonces eso lo ayuda mucho, porque digamos que este gráfico, si, digamos que no sería como muy estético mostrar ese ahí. Bien, vamos a continuar con una parte entonces que aunque nosotros estuviéramos trabajando con data frames, aparece con mucha frecuencia, y esa entonces es esta parte del string as factors. Ese string as factors, cuando alguien está trabajando por primera vez en R, a mucha gente le da unos dolores de cabeza muy grandes, porque no saben qué hacer con él, porque a veces quieren trabajar como factores y no les sale, y a veces no quieren que le trabaje como factores y sí le sale. Entonces es como que es especialmente importante, porque esto de string as factors lo utiliza uno no solamente cuando está trabajando con factores, sino cuando quiere trabajar con data frames también. Entonces miremos el siguiente data frame. Listo. Estamos hablando de factores, pero en este momento vamos a pensar en este data frame. Listo. Acuérdense que el data frame es como una matriz, pero lo que tiene de especial es el data frame es que la matriz obliga a que todos los valores que contengan sean de la misma categoría, o sea, que todas sean palabras, o que todos sean números, o que todos sean caracteres, o que todos sean valores lógicos.
En cambio, en el data frame, una columna puede ser palabras, otra columna puede ser números, otra columna pueden ser valores lógicos. Entonces, digamos que el data frame por eso es que es tan útil. Entonces, aquí tenemos, digamos que compañía, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la compañía A y la compañía B. Y aquí tenemos, digamos que dinero que nos va a pagar, bien sea la compañía A o la compañía B. Y entonces son los años. Entonces sería que el primer flujo lo va a pagar dentro de un año, el segundo dentro de 3, el tercero, que es de 550, lo va a pagar dentro de un año, etcétera, etcétera. Y aquí entonces estamos creando el data frame, y ese data frame está compuesto por esos tres vectores que acabamos de crear. Entonces cuando lo imprimimos, aquí aparece entonces el data frame, que es cash. Entonces aparece aquí, esa primera columna es de compañía, la segunda columna es de dinero, es de cash, y el tercero entonces es del año. Entonces ojo que aquí estamos mezclando tres estructuras. Estamos mezclando vectores, data frame, y ya vamos a mezclar entonces esto con factores, porque vemos aquí que nosotros podríamos manejar esto como factor. La parte de la compañía puede estar creada como factor. Entonces miremos la estructura de cache así como está. Entonces dice, data frame son 7 observaciones de 3 variables. Las 7 observaciones son estas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 observaciones de 3 variables, estas 3 que acabamos de crear. Y el primero, entonces dice la compañía, él lo lee como un factor con 2 niveles. ¿Cuáles niveles? A y B. Listo. Y entonces esto cuando uno muestra 2 puntos y estos 3 unos, lo que dice es que los primeros 3 son de este nivel, que es A, y los últimos 4 son del segundo nivel, que es B, así como está. Digamos que aquí es fácil porque aquí es cortico y está está ya organizadito, pero en otros entonces ya no podría ser no tan evidente. Bueno, la segunda entonces es cash, y son números, y aquí nos aparecen entonces cuáles son los números. Y el último, el tercero, es year, y también son números, y aquí nos dicen entonces cuáles son los números. Entonces, primero, comentario aquí, muy importante, que cuando usted lea la estructura, la lea, ¿cierto? Yo he notado que muchas personas corren la estructura, pero no leen la respuesta, y en la respuesta muchas veces pueden pasar cosas como, por ejemplo, que cash no sean números, sino que sean, por ejemplo, caracteres. Entonces quiere decir que R está leyendo esto como esos números, los estaría leyendo como letras, y no como lo que son, o como nosotros lo que queremos entonces que lo lea. También es importante, cuando estemos cargando una base de datos, mirar acá que si nos salgan el número de observaciones y el número de variables que esté leyendo. Dependiendo de cómo lo estemos importando, a veces nos podría salir 7 observaciones y una variable, y es que todo esto lo está metiendo, como decir, en una sola columna, dependiendo de cómo lo importamos. Entonces es muy importante que cuando se corra la función structure, de verdad se lea qué es lo que está diciendo, porque eso le puede a uno ahorrar mucho tiempo. Entonces vamos a ver, o miremos entonces que aquí, digamos que por defecto, el R cargó entonces la variable entonces compañía como, como factor. Si nosotros quisiéramos que eso no pasara, si nosotros no quisiéramos que nos lo creara como factor, entonces ahí utilizaríamos digamos que a la función, aquí cuando estamos creando el data frame, entonces además entonces de decirle los vectores que nosotros queremos que cree, le agregamos esta parte, que es la parte que dice string as factors, ¿cierto? Es decir, que esas cadenas de caracteres no lo cree como factores. Entonces, por defecto, recuerde cuando decimos por defecto, es decir, así viene el software. Si digamos que de fábrica, por decirlo de alguna manera, viene así. Si nosotros no le decimos nada, aquí nos aparece que sea verdadero.
Si nosotros no queremos que nos aparezcan factores, entonces le decimos string as factors igual false. Y mire que aquí, entonces le decimos cache, le decimos, este sería el nombre, le decimos que queremos crear un data frame, le decimos los vectores que queremos que formen el data frame y le decimos entonces string as factors y volvemos a leer la estructura de cache y mire ya lo que nos aparece. Entonces ya la columna de compañía ya no es un data frame, ¿cierto? Como aquí, como en la primera parte, sino que nos aparecen ya como caracteres. Y estos serían los caracteres. Y los otros dos entonces no los toca. Eso ayuda mucho entonces porque, repito, a veces nosotros queremos que nos aparezca como data, como carácter, que nos conserven los nombres y a veces no. Digamos que aquí sí nos podría interesar, ¿cierto? Aquí por el ejercicio yo estoy diciendo que no, pero a veces nos puede interesar. Ahorita al final de la clase vamos a ver una base de datos en las que esta columna no nos interesa. Habrían columnas que no nos interesan, que fueran como factores y otras que sí. Entonces vamos a mirar este ejercicio. Entonces vamos a considerar, digamos que este vector, ¿cierto? Este vector o estos dos vectores, uno se llama credit ratings y este se llama bond owners, algo así como los dueños de los bonos. Entonces quiere decir que Dan o queremos hacer un data frame entonces en el que Dan sea el dueño de este, Tom el dueño de y Joe el dueño de este. Entonces lo que queremos hacer es crear un data frame y ese data frame entonces lo vamos a llamar bonds, ¿sí? A partir entonces de credit rating y del bond owners, y en ese orden entonces vamos a utilizar el string as factors y que nos diga entonces, y luego vamos a mirar la estructura de ese data frame que vamos a crear. Entonces, vamos a crear entonces bond owners, no sería, en ese bond owners no sería entonces, digamos que útil tenerlo como factor, pero ese credit ratings podría ser. Entonces vamos a crear una nueva columna a ese data frame que se llama bonds y lo vamos a llamar entonces credit factor y vamos a utilizar entonces la sintaxis de dólar para crear entonces este credit ratings como un factor ordenado y luego vamos a crear entonces le vamos a leer la estructura para confirmar entonces que este credit factor sí sea un factor y que esté organizado, ¿cierto? Es decir, nosotros queremos aquí que este nos aparezca en un orden y eso es lo que vamos a hacer entonces esta vez. Listo.
Mira entonces que lo que necesitamos es crear un data frame que se llame bonds. Listo. Y ese va a estar creado, va a contener estos dos. Y le miramos la estructura. Y después a ese mismo data frame que se llama bonds le vamos a agregar una tercera columna. Y en esa tercera columna va a ser el mismo credit ratings, pero ya credit ratings como factor. Entonces quiere decir que bonds en la segunda parte va a quedar con tres columnas. Va a quedar con credit rating, bond owners y, y credit factor. Esta sería la tercera columna. Y esa tercera columna entonces ya sería estructura. O sea que van a esa primera, la primera va a quedar dos veces. La primera como carácter y la segunda como factor. Para poder entonces hacer la segunda parte de este ejercicio, es decir, para agregarle una columna, usted tendría que recordar entonces cuando estuvimos viendo data frames, cómo es que se le agrega una columna a un data frame. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando esta diapositiva para recordarles entonces a los que de pronto se les haya olvidado cómo agregarle una columna a un data frame. Aquí miramos entonces que ya hay un data frame que se llama cash. Y entonces queremos agregarle uno que se llame, una columna que se llame half cash, ¿cierto? Digamos la mitad del efectivo. Colocamos la flecha y después lo que queremos que contenga esa nueva columna. En este caso era que le queríamos agregar una columna que fuera la mitad de esta que se llama cash flow. Pero esta, es cierto, esta simplemente es lo que nosotros queremos que tenga de nuevo. Entonces la sintaxis cuando vamos a agregar una nueva columna es, tenemos que decir el data frame en el que queremos trabajar, número, signo de dólar, para decir entonces que vamos a agregar una columna. Luego colocamos el nombre de la columna nueva. Colocamos la flecha, entonces ya sabemos en qué data frame y tenemos el nombre de la columna. Nos falta decir qué es lo que queremos nosotros meter dentro de esa nueva columna. Y ya aquí le metemos entonces lo que nosotros estemos queriendo agregarle. En este otro ejemplo queríamos agregar una columna que se llamara, por ejemplo, el doble de año. Entonces decimos el nombre del data frame, signo, número, el nombre de la columna nueva. Y esto era lo que en este ejercicio queríamos, era que cogiera de esa columna que se llamaba año y la multiplicara por 2. Y aquí la vemos. Aquí les voy a compartir entonces la solución. Entonces, aquí creamos entonces el data frame, ¿cierto? Creamos el data frame y le decimos entonces string as factors igual false. Y cuando miramos la estructura, entonces nos aparecen entonces las dos columnas y las dos entonces como caracteres, ¿cierto? Ninguna es como factor. La primera parte no hay problema. Digamos que la parte que representa ahí como cierto reto sería la segunda y es agregarle. Entonces, si seguimos la estructura que estábamos pensando ahora, entonces ¿cómo sería? Sería, tenemos que decir entonces cuál es el data frame y el nombre entonces de la columna que queremos que nos cree. Listo. Entonces lo que queremos que nos cree es un factor. Y ese factor, ¿cuál es? Es el mismo credit ratings, ¿cierto? La columna credit ratings de bonds. Pero esta vez ya organizado. Y aquí entonces dirían los niveles. Bueno, aquí no me quedó por fuera. Porque de eso se trata, ¿cierto? Que nos quedaran los niveles organizados. Entonces miremos que ya cuando le miramos la estructura,
ya nos aparecen entonces tres variables dentro de ese data frame. El primero, que son caracteres, y el segundo, que también son caracteres, que son los mismos que teníamos acá, ¿cierto? Ahí no hay ninguna diferencia. Pero ya entonces ese data frame va a tener una tercera columna y va a ser entonces, va a tener tres niveles y van a estar organizados, como van a estar organizados donde el menor va a ser el triple A, le sigue el A y el último sería el de mayor riesgo sería entonces W. Bien, entonces aquí en esta primera línea lo que estoy haciendo es llamando simplemente la base de datos. Aquí está, simplemente la voy a abrir para confirmar entonces que sí esté cargando como esperamos que cargue. Listo, entonces aquí está la base de datos. Entonces miremos una cosa. Por ejemplo, esta primera columna es un contador, ¿cierto? O sea, aparece 1, 2, 3. En realidad digamos que esta columna no nos interesa mucho. Este sería millas por galón, ¿cierto? ¿Cuántas millas por galón corre cada carro? Este sería el número de cilindros, este es lo que llaman el cilindraje, este es la potencia, el peso, la aceleración, el modelo del año, o más bien el año del modelo, y este sería el nombre del carro. ¿Listo? Digamos que este es la misma base de datos con la que ustedes están trabajando o algunos están realizando el trabajo 2. ¿Listo? Pero a lo que voy es lo siguiente. Mire que aquí tenemos estos que son caracteres. Y es posible entonces que que este por defecto, cuando lo cargamos, R nos lo coja entonces como factor, porque él lo entiende que son letras, entonces lo lee como categórico, entonces este por defecto lo cogería como factor. Pero en realidad a nosotros no nos interesa que este esté como factor, porque digamos cada nombre, ¿cierto? Cada nombre del carro, pues es único. Entonces, si esta tiene 398 observaciones, entonces 398 nombres de carros. No tiene mucho sentido. Si cada valor es único, ¿para qué crear una categoría si dentro de cada categoría solo iría a haber un solo valor? Entonces no tiene mucho sentido. Estos que son nombres. Pero ¿qué pasa? Mire que por ejemplo la variable cilindros, tal vez a pesar de que estos sean números, tal vez esta sí nos interese trabajarlo como factor, porque nosotros podríamos pensar entonces que la categoría, que digamos tener 3 cilindros es una categoría, o que tener 4 o tener 6, y mirar y hacer comparaciones dentro de las observaciones que cumplan con ese requisito. Nosotros en el trabajo de data frames, en el trabajo 2, lo hicimos seleccionando entonces los valores que sean iguales a. Pero si esto lo pasáramos entonces a factor, nos ahorraríamos entonces trabajo. Entonces miremos acá. Aquí con la función summary, entonces aquí nos muestra los resultados, digamos que unas estadísticas muy básicas de cada variable. Entonces miremos que la primera columna, que era simplemente un contador, entonces dice que el mínimo es 1 y el máximo es 398, ¿sí? Porque el primero es 1, el último es 398. Pero esta información que está aquí, ¿cierto? Que el primer cuartil, que la mediana, que el promedio, sería totalmente irrelevante. Eso no nos sirve para nada, ¿cierto? Porque el promedio del contador, eso no tiene sentido. Aquí la de las millas por galón, entonces el menor, el mayor, eso sí nos interesa, ¿cierto? Eso podría ser interesante. Pero este de cilindros, digamos que el promedio de cilindros es 5.45. Piensen ustedes que ese valor como tal no tiene como mayor importancia. O sea, de hecho, ningún carro tiene 5.45 cilindros, porque
el número de cilindros es un número entero. Entonces, esta parte sí nos interesa, entonces nos interesa, que nos interesaría más que fuera como un factor. Y este que es el nombre del carro, mire que aquí como nosotros cuando lo cargamos, le dijimos string as factors, voy a cambiarlo, listo, voy a colocar string as factors y le voy a colocar true, listo. Entonces aquí voy a cargar de nuevo la base de datos, ¿sí? Y mire que ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es que este último nos lo cargó como factor, ¿cierto? Nos lo cargó como factor y nos está dando unas estadísticas diferentes, nos está dando unas estadísticas diferentes. Por ejemplo, de este Ford Pinto aparecen 6, habían 6 Ford Pinto, de este AMC Matador habían 5 categorías y este Toyota Corolla, habían 5, etcétera. Y ahí entonces, estas nos están mostrando las primeras categorías, nos está mostrando las primeras categorías. Pero, repito, digamos que no interesa mucho esta columna, que nos tenga esa columna entonces como factor, sino que queremos es que este que es cilindro nos lo calcula entonces como factor. Mejor dicho, es mejor cuando se esté cargando una base de datos que ninguno sea factor. Listo, que ninguno sea factor. Y nosotros ya analizar la base de datos y escoger cuáles de las columnas queremos que sea factor. Eso es lo que quiero mostrar. Entonces aquí voy a volver a cargarlo. Listo. Y mire que ya ninguno es factor. Listo, ninguno es factor. El primero son enteros, número entero, número entero, entero, número entero y carácter. Listo. Si yo le digo así con el summary le digo data, entonces me muestra el resumen de todo. Si yo le digo summary data, símbolo de dólar MPG, entonces me muestra las estadísticas únicamente de la columna que estamos diciendo. Mire, por ejemplo acá, estos resultados serían el de MPG, que es este acá. Listo. Entonces aquí, summary de todo el data frame. Y aquí summary de una columna del data frame. Listo. Aquí le digo summary de cilindros. Entonces lo que acabamos de mencionar. Aquí está el resumen de la columna cilindros. Pero repito, digamos que no nos va a decir mucho. Y si queremos entonces los primeros elementos de la columna cilindros serían estos. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar? Vamos a hacer que de la columna cilindros sean factores. ¿Sí? La columna cilindros sean factores. Entonces, ¿cómo se hace? Se puede hacer aquí data, símbolo de peso cilindro, y aquí corremos entonces factor, ¿cierto? Le vamos a decir que esa columna nos la vuelva factor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le decimos data, símbolo cilindros, ¿cuál es la columna que nosotros queremos entonces que nos vuelva factor? Le vamos a decir aquí los niveles, aquí le decimos los niveles, y los niveles entonces son 3, 4, 5, 6 y 8. Esos son los niveles. Y además de eso, le vamos a colocar unas etiquetas en inglés, entonces es labels. Entonces lo que queremos es que cuando, si tiene 3, en vez de que nos salga el número 3, como está numérico y lo vamos a volver categórico, entonces que nos salga 3 sil. Cuando tenga 4, que en vez de 4 nos salga 4 sil. Y así sucesivamente. El último sería que en vez de 8 nos salga 8 sil. Entonces, corremos esta línea y miramos ya el resumen del data frame. Miramos el resumen del data frame. Vemos entonces que aquí cuando nos saca la información de cilindros, mire que ya no aparece igual al de los lados. Mire, ya no aparece mínimo, máximo, nada de eso, porque ya es una categórica. Entonces, si es categórica, no tiene sentido entonces que aparezca eso. Y aparece, ¿qué nos aparece? Entonces que de 3 cilindros hay 4, que de 4 cilindros hay 204, que de 5 cilindros hay 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces de esa manera ya volvimos una columna que era numérica, la pasamos a factor porque ese era el que nos interesaba.
ya miramos, bueno, entonces miramos acá la estructura, entonces miremos que cilindros ya nos aparece, ya nos aparece como numérico, sino que nos aparece como factor con 5 niveles, ¿cierto? Mire que ese aquí todavía no está organizado, digamos que como es en orden, sería en orden alfabético, entonces aquí coincide, ¿cierto? Pero podríamos darle el orden que nosotros queramos. Podemos colocarle de menor a mayor o de mayor a menor en el orden entonces que nosotros queramos. Y si miramos la estructura, acá, acá miramos nada más el resumen ya nada más de cilindros. Repito, mire que ya no nos aparece aquí el mínimo que el máximo, sino que nos aparecen las categorías y de cada categoría cuántos hay. Aquí ya está la estructura de esa columna solamente. Y si miramos entonces las primeras, las primeras valores, ¿cierto? Los primeros 6 valores que hay en esa columna, entonces ya no nos aparece 4 3 4 no, sino que ya nos aparece con las etiquetas que nosotros le colocamos. Le colocamos 4, aparece 4 cilindros, 3 sil, 4 sil, 4 sil, 6 sil, 4 sil, que fueron entonces las etiquetas, esas fueron las etiquetas que nosotros le colocamos acá.